en el vasto tapiz celeste, cuando el sol abandona la ígnea exaltación de Aries y comienza a posar sus rayos sobre la tierra fértil, se abre el umbral del primer decanato de Tauro, un reino donde la fuerza creadora de la naturaleza despierta con un poder silencioso pero incontenible. Es el tiempo en que la semilla se rompe bajo la presión de la vida que pugna por salir, el momento en que el suelo, todavía húmedo por las lluvias de primavera, sostiene el milagro del crecimiento constante. El primer decanato de Tauro es el nacimiento de la estabilidad, la primera raíz que se hunde en la tierra y proclama su derecho a existir con firmeza. El guardián arquetípico de este decanato es Venus, diosa del amor, de la abundancia y de la armonía, que en esta franja zodiacal se manifiesta con la intensidad de la fecundidad primordial. Bajo su influencia, el cuerpo y el alma se visten de instinto creador, de deseo de belleza y de placer tangible. Es un canto a la materia, a la carne, a los sentidos que encuentran en el mundo físico un santuario. Venus aquí no es la seducción etérea, sino el pulso de la vida que late en cada hoja que brota, en cada aroma de la tierra húmeda, en cada contacto que reconforta. Este decanato está impregnado de la esencia de la constancia. No es el ímpetu arrasador de Aries que inaugura el ciclo, sino la perseverancia que sostiene lo iniciado, la fuerza del buey que avanza sin prisa pero sin rendirse, con la certeza de que la victoria es hija de la paciencia. Aquí se forja la voluntad de resistir las tormentas y de mantenerse firme en el propósito. El primer decanato de Tauro enseña que la grandeza no se alcanza en un instante de gloria efímera, sino en la construcción paciente, en el trabajo que se repite como un mantra, en la disciplina que permite que un día tras otro la semilla se convierta en fruto. En su dimensión épica, este decanato es el despertar de la tierra como madre y como guerrera. La madre nutre, sostiene y acoge, pero la guerrera protege y asegura que nada desarraigue lo que ha nacido bajo su manto. Hay en este tiempo un llamado a reconocer que la fuerza más invencible es la que parece silenciosa, la fuerza de la raíz que se extiende bajo el suelo, invisible a los ojos, pero imposible de arrancar. En cada persona que porta la impronta de este decanato arde un fuego secreto que se disfraza de calma, una determinación que puede ser confundida con pasividad, pero que en realidad es el poder de resistir y de prosperar contra todo pronóstico. El alma del primer decanato de Tauro se expresa también en la búsqueda de lo que es bello, de lo que es digno de ser contemplado, de lo que se puede construir para perdurar. Aquí la vida llama a erigir templos de piedra y de música, a dejar huellas en la materia que trasciendan el tiempo. Se trata de la creatividad que no se evapora en lo intangible, sino que se concreta en obras, en posesiones, en logros visibles que reflejan el orden del cosmos en la Tierra. Quien vibra en esta frecuencia comprende que no hay separación entre lo espiritual y lo material, porque en este punto ambos se abrazan, el espíritu se vuelve carne y la carne revela al espíritu. La épica de este decanato también se revela en su vínculo con la memoria ancestral. Es el canto de los pueblos que se sentaron alrededor del fuego a compartir pan, el pulso de los tambores que honraban a la tierra como madre, la danza circular que imita el movimiento de las estaciones. En este tiempo, la humanidad recuerda que está hecha del polvo de estrellas, pero también de barro y agua, y que en esa unión de lo divino y lo terrenal está la verdadera riqueza. La voz del primer decanato de Tauro es la voz de la permanencia, del linaje que se conserva, del valor de lo heredado y de lo transmitido con amor. Desde una perspectiva motivadora, el mensaje de este decanato es claro: todo lo que merece ser alcanzado requiere raíces firmes y perseverancia. La grandeza no es fruto de la velocidad, sino de la continuidad. La vida pide confiar en la lentitud de los procesos, en la solidez de los cimientos, en la fuerza del trabajo paciente que da frutos abundantes. Aquí se revela que la estabilidad no es inmovilidad, sino un movimiento profundo, pausado y eterno, semejante al ritmo de la tierra que nunca deja de girar aunque a los ojos parezca estática. En el primer decanato de Tauro, cada amanecer es un recordatorio de que la vida siempre vuelve, de que lo que se siembra germina, de que lo que se cuida prospera. Es un llamado a abrazar la materia como templo sagrado, a confiar en la fuerza de los sentidos, a construir con amor y a sostener con voluntad. Es el momento en que la voz de la naturaleza se hace himno y proclama que lo duradero es también lo verdadero. En esta tierra de Venus y de raíz, cada ser humano puede reconocerse como un árbol en crecimiento, fuerte, bello, inquebrantable, eterno en su esencia. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto.
En el umbral del primer decanato de Tauro se abren dimensiones que trascienden lo meramente terrenal y que revelan un simbolismo profundo que a menudo queda oculto bajo la aparente sencillez de su naturaleza. No se trata únicamente de la firmeza y la constancia, sino de la iniciación en el poder de la materia como canal del espíritu. Es un espacio donde la vida aprende a habitar el cuerpo con dignidad, donde el alma reconoce que no hay error en disfrutar de la plenitud de lo físico, porque lo físico es un espejo de lo divino. Aquí la posesión no es un apego vulgar, sino una forma de sostener la abundancia, de honrar lo que se ha ganado y de cuidar lo que se ha recibido de la existencia. El primer decanato de Tauro guarda en sí la vibración del tesoro oculto en la tierra. Cada mineral, cada cristal, cada semilla enterrada, lleva consigo una promesa de riqueza. La energía de este decanato enseña a excavar en la propia vida, a descubrir lo que parece enterrado en la oscuridad y traerlo a la luz, como quien desentierra gemas en una mina profunda. Por eso, quienes portan esta impronta aprenden a reconocer que la verdadera prosperidad no siempre se encuentra en lo inmediato, sino en lo que se cultiva, en lo que se madura y en lo que se saca a la superficie con esfuerzo paciente. La grandeza aquí no se mide por la rapidez, sino por la calidad de lo conquistado. La influencia de Venus en este decanato adquiere un matiz que pocas veces se subraya, el goce como un acto sagrado. No es simple hedonismo, es la afirmación de que la vida fue creada para ser celebrada en todos sus matices. El primer decanato de Tauro convierte los sentidos en oráculos, cada sabor, cada aroma, cada sonido armonioso se convierte en un lenguaje que revela mensajes ocultos del universo. El arte, la música y la danza en esta fase zodiacal no son un lujo, sino una necesidad vital que enraiza al ser en lo eterno. La belleza aquí no es superficialidad, es orden cósmico manifestándose en formas tangibles. En la dimensión más épica, este decanato representa al guerrero de la paz. Es la figura que no necesita blandir armas para demostrar su poder, porque su sola presencia transmite estabilidad. Su fortaleza no se desgasta en luchas vanas, sino que se consagra a proteger aquello que ya ha sido conquistado. Es la imagen del guardián que permanece firme en su territorio, vigilando que nada ni nadie altere la armonía conquistada. El desafío de esta fuerza radica en no caer en la rigidez, en aprender a sostener con firmeza sin encadenarse al miedo de perder lo que se posee. La verdadera victoria es la de quien puede disfrutar lo ganado sin convertirse en prisionero de ello. El primer decanato de Tauro encierra también una enseñanza profunda sobre el tiempo. Aquí el ritmo es lento porque es eterno. Esta franja zodiacal conecta con los ciclos agrícolas, con la sabiduría de la siembra y la cosecha, con la paciencia de esperar el fruto en su estación justa. Es un recordatorio de que nada que se fuerce florecerá antes de lo debido y de que apresurar lo natural conduce a la esterilidad. En esta verdad se encuentra la motivación más poderosa, la certeza de que cada esfuerzo invertido dará frutos si se respeta el compás del destino. En un mundo que apremia la inmediatez, esta energía recuerda que lo sólido y lo perdurable solo nace de la perseverancia. Otra dimensión pocas veces explorada de este decanato es su conexión con la voz y la palabra. Tauro gobierna la garganta y en el primer decanato esa relación se intensifica, revelando la fuerza creadora del sonido. Es el rugido que marca el territorio, el canto que invoca fertilidad, la palabra que construye realidades. Quienes portan esta energía tienen el poder de manifestar a través de su voz, de otorgar calma o despertar pasión, de sostener con firmeza la palabra dada. El juramento y la promesa adquieren aquí un peso sagrado, porque lo dicho en este decanato se arraiga en la tierra como semilla que debe dar fruto. El vínculo con la naturaleza es otra de sus revelaciones más profundas. El primer decanato de Tauro no solo reconoce la fertilidad del suelo, sino que vibra con los ciclos del reino animal y vegetal. Representa el llamado a reconectar con los ritmos biológicos, con el descanso necesario, con la fuerza nutritiva de lo simple. La lección aquí es comprender que la vida no está diseñada para ser una lucha incesante, sino un fluir en armonía con las leyes de la creación. Quien escucha esta sabiduría encuentra motivación en lo cotidiano, descubre milagros en lo pequeño y halla fortaleza en el contacto con lo esencial. En este decanato, la épica no está en los gestos grandilocuentes, sino en el heroísmo silencioso de la constancia. Es el héroe que no busca gloria inmediata, sino que construye un legado. Su arma es la paciencia, su escudo la disciplina, su victoria la permanencia. Allí donde otros se rinden por no ver resultados inmediatos, el espíritu taurino del primer decanato sigue avanzando, confiado en que la tierra recompensa siempre al que la honra con esfuerzo. Su motivación es eterna, porque no depende de un instante fugaz de triunfo, sino de la certeza de que su camino es firme y su destino,
fecundo. Así, el primer decanato de Tauro se revela como el cimiento del zodiaco en su dimensión material. Es la piedra sobre la que se edifica el templo, la raíz que sostiene al árbol, la canción grave y profunda que sostiene la sinfonía del universo. Su lección es aceptar el tiempo, amar la materia, honrar la perseverancia y confiar en la belleza como guía. En su latido se esconde la promesa de la abundancia que no se marchita, de la riqueza que no se consume, del amor que se vive en el cuerpo y se eterniza en el alma. En el corazón del primer decanato de Tauro se esconde un secreto que a menudo pasa desapercibido, la alquimia silenciosa entre la materia y la vibración interna. No es únicamente la fuerza de la tierra la que aquí se exalta, sino la capacidad de convertir lo denso en melodía, lo sólido en ritmo, lo tangible en espíritu manifestado. Este decanato guarda en su esencia la promesa de la transmutación, la piedra se convierte en escultura, el metal en herramienta, la semilla en alimento. Todo lo que toca esta franja zodiacal adquiere un carácter creador que dignifica lo físico y lo vuelve portador de lo sagrado. El símbolo épico de esta región celeste es el guardián del umbral de la abundancia. No se trata de un ser de armas, sino de un protector del tesoro interno que todo ser humano guarda. Aquí se despierta el arte de custodiar lo esencial, la fuerza vital, la calma interior, la belleza de lo simple. El verdadero triunfo de esta energía es enseñar que no se necesita ir en busca de lo extraordinario fuera de uno mismo, porque lo extraordinario ya habita en la capacidad de permanecer, de sostener, de perseverar. El héroe del primer decanato de Tauro no conquista territorios externos, conquista la maestría de sí mismo en su relación con el mundo material. Un aspecto pocas veces resaltado de esta etapa zodiacal es su relación con el silencio. En medio de la ebullición de la primavera, el primer decanato de Tauro representa el reposo en movimiento, el estado interior en el que la calma no se opone al crecimiento, sino que lo alimenta. El silencio aquí no es vacío, es el suelo fértil donde germina la palabra justa, el pensamiento claro y la acción firme. Este silencio es una enseñanza épica, pues revela que la verdadera fuerza no grita ni se agita, sino que se sostiene en la serenidad de quien sabe que el tiempo está de su lado. Este decanato también habla del cuerpo como templo, no solo en el sentido estético o sensual, sino en la dimensión espiritual de habitar la carne con honor. La voz de Venus se manifiesta en la búsqueda del equilibrio entre el placer y el cuidado, entre la satisfacción de los sentidos y el respeto a la vitalidad. Aquí surge una épica de lo cotidiano, cada alimento bien escogido, cada descanso tomado en su justa medida, cada caricia ofrecida o recibida, se convierten en actos sagrados que refuerzan la unión entre espíritu y materia. En esta visión, el cuerpo no es un obstáculo ni una prisión, sino el vehículo heroico que permite que el alma experimente la vida. La conexión con la memoria ancestral es aún más profunda de lo que parece. En este decanato se guarda la herencia de los primeros agricultores, de aquellos que aprendieron a confiar en la tierra, a leer las estaciones y a honrar la paciencia como virtud suprema. Esta energía trae consigo el eco de los cantos que acompañaban las siembras, las ofrendas realizadas al suelo fértil, las danzas que celebraban la llegada de la cosecha. Quien vibra en este decanato porta en su interior un llamado a recordar esas raíces, a volver a escuchar la voz de la tierra que susurra enseñanzas atemporales a quienes saben esperar. Es el eco de una épica universal, la de la alianza entre el ser humano y la naturaleza. Otro aspecto fundamental de este decanato es su relación con la construcción de valores internos. No es solo la riqueza material lo que se busca, sino el establecimiento de un código de vida que se vuelva inquebrantable. Aquí se construyen los cimientos de la lealtad, de la palabra cumplida, de la firmeza en las decisiones. El alma que nace o se identifica con esta franja zodiacal aprende que el honor no se mide en gestos de grandeza, sino en la coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple, entre lo que se piensa y lo que se materializa. Esta coherencia se convierte en una armadura invisible que otorga un poder inconmovible. El canto profundo de este decanato también está ligado a la musicalidad del cosmos. Tauro, regido por Venus, encuentra en el sonido una vía privilegiada para manifestar su poder, y en su primer decanato esta vibración se intensifica. La voz, el canto, la resonancia interior de un mantra o un rezo, se vuelven herramientas de creación. Cada palabra pronunciada aquí tiene un peso mayor, porque se convierte en semilla que se entierra en la tierra invisible del destino. En este sentido, el héroe de este decanato es también un cantor sagrado, un tejedor de realidades a través de la vibración de su voz y del eco de sus pensamientos. La relación con el tiempo se profundiza aún más si se contempla el movimiento lento de los astros que acompañan este decanato. Aquí se comprende que el tiempo no es enemigo, sino aliado.
La lentitud no es demora, sino seguridad de que todo llega cuando está maduro. Esta enseñanza se convierte en motivación inquebrantable. Quien aprende a esperar con confianza descubre que ningún esfuerzo se pierde, que toda semilla florece cuando el ciclo es propicio. El primer decanato de Tauro revela así la épica de la paciencia como virtud heroica, un poder que pocos poseen y que, sin embargo, es el que asegura la victoria definitiva. En esta franja zodiacal también se manifiesta la espiritualidad del trabajo. No como castigo ni como carga, sino como la expresión de la grandeza creadora del ser humano. El esfuerzo realizado bajo esta influencia no solo construye realidades externas, sino que moldea el carácter, ennoblece el espíritu y fortalece la voluntad. Trabajar con constancia en este decanato es entonar un himno al universo, porque cada acción repetida con dedicación se convierte en un acto de afirmación de la vida. El héroe de este decanato sabe que el trabajo diario, aunque no siempre glorioso, es la herramienta con la que se esculpe el destino. El primer decanato de Tauro, en su profundidad, enseña que el verdadero poder no radica en dominar el mundo exterior, sino en aprender a convivir con él en armonía. Es la épica de quien no teme la lentitud, de quien no se inquieta por los cambios bruscos, de quien permanece fiel a su esencia mientras todo a su alrededor se transforma. Su lección es que la tierra nunca traiciona al que la honra, y que la estabilidad no es inmovilidad, sino la base desde la cual todo puede crecer. En este lugar del zodiaco la vida recuerda que el héroe no es el que conquista un instante de gloria, sino el que deja un legado que permanece como roca en medio del tiempo. En el segundo decanato de Tauro, la tierra ya no es solo raíz que se afirma ni semilla que germina, sino que comienza a desplegar toda su potencia vital en un crecimiento sostenido, robusto y sereno. Si en el primer tramo del signo se erige el cimiento y la raíz, en este se alzan los tallos, se expanden las hojas y la vida reclama espacio, luz y permanencia. El segundo decanato de Tauro es la expresión de la naturaleza en su madurez temprana, el momento en que lo sembrado empieza a revelar su promesa de abundancia, cuando el horizonte ya no se mide solo en esperanza, sino en realidades palpables que brotan de la tierra con fuerza inquebrantable. Aquí, Venus continúa siendo la regente principal, pero se entrelaza con Mercurio, planeta de la comunicación, del pensamiento y de la inteligencia práctica. Este encuentro abre un horizonte distinto, la estabilidad y el goce taurino adquieren la gracia de la palabra y de la mente despierta. No se trata únicamente de sostener la materia, sino de darle sentido, de nombrarla, de convertirlo tangible en símbolo, de transmitir lo aprendido para que otros también encuentren caminos hacia la abundancia. En este decanato la voz adquiere un poder aún más fuerte que en el primero, pues no solo resuena, sino que convence, guía y transmite un saber práctico que edifica. Es el campo fértil en el que la inteligencia se une a la paciencia, la lógica a la constancia, la palabra al hecho. Desde una perspectiva épica, este decanato representa el avance del guerrero campesino que ya no solo protege la semilla, sino que empieza a cuidar los brotes que se elevan hacia el cielo. Su tarea es defender la expansión, vigilar que lo que crece no se quiebre ni se pierda, asegurar que la obra iniciada se fortalezca y se multiplique. Es el héroe de la construcción que no solo siembra, sino que planifica la cosecha, que observa con sabiduría los ciclos del cielo y entiende que cada estación tiene un propósito. Aquí la épica no es el fragor de la batalla, sino la disciplina inquebrantable de quien sostiene un ideal y lo lleva a su maduración con visión clara y esfuerzo paciente. El segundo decanato de Tauro enseña el arte de la comunicación como herramienta creadora. La garganta, órgano regido por este signo, vibra en este tramo con la fuerza de Mercurio, y el canto se convierte en palabra, en narración, en poesía que eleva lo material a lo sagrado. Este es el territorio de los bardos, de los cantores que transmiten la memoria del pueblo, de los maestros que con sencillez hacen comprender lo complejo, de los artesanos que explican su arte y lo transmiten a nuevas generaciones. Es un decanato en el que la voz no solo acaricia, sino que instruye, convence y da forma a realidades colectivas. En este punto también se despierta el sentido de la conexión social. Si el primer decanato es más íntimo, ligado a la raíz personal y al propio terreno, el segundo abre un espacio hacia la comunidad. Aquí surge la conciencia de que la tierra no solo alimenta a uno, sino a muchos, y que el trabajo paciente puede sostener familias, clanes, pueblos enteros. Es la épica de lo compartido, del pan repartido en la mesa, del canto entonado en coro, de la sabiduría transmitida en círculo. La fuerza de este decanato no se mide únicamente en la riqueza individual, sino en la capacidad de multiplicar y de sostener a otros. El mensaje motivador de este decanato se eleva como un himno a la perseverancia con inteligencia. No basta con tener fuerza, se requiere saber administrarla,
no basta con cultivar, se debe aprender a comunicar lo cultivado, no basta con gozar de los frutos, se ha de compartirlos y convertirlos en motor de unión. El segundo decanato de Tauro recuerda que la estabilidad no es aislamiento, sino vínculo, que la tierra florece más abundantemente cuando se siembra en comunidad y que el verdadero poder no es poseer en soledad, sino construir un legado compartido. En esta franja zodiacal también se despierta un amor por lo bello que adquiere matices distintos al simple goce sensorial. Aquí la estética se une a la lógica, el arte a la palabra, la música a la transmisión de valores. La belleza deja de ser un lujo para convertirse en enseñanza y en orden. Cada objeto hermoso, cada melodía, cada discurso bien trazado se vuelve herramienta para recordar que el mundo material puede reflejar la armonía del cosmos. El héroe de este decanato es también un artista de lo cotidiano, alguien que sabe poner belleza en las pequeñas cosas y así enseñar, con ejemplos tangibles, que la vida puede ser un templo si se la embellece con amor y paciencia. La naturaleza en este decanato se muestra como una expansión consciente. Las ramas que se alzan hacia el cielo no lo hacen al azar, sino siguiendo la geometría invisible que une lo terrenal con lo celeste. Este momento del signo es la metáfora viva de que todo crecimiento verdadero requiere dirección, y esa dirección la aporta Mercurio con su lucidez. La vida aquí enseña a planificar, a ordenar, a proyectar más allá del instante presente, recordando que la abundancia bien administrada no se agota, sino que se multiplica. El aspecto épico más profundo de este decanato radica en la noción de la voz como destino. Lo que se dice aquí no se pierde en el aire, sino que se arraiga, se fija, se convierte en mandato y en guía. Cada palabra pronunciada en este tiempo lleva la fuerza de una siembra invisible que germina en la mente y en el corazón de quienes la reciben. Es el tiempo de los juramentos sagrados, de las promesas que construyen puentes, de las declaraciones que fundan caminos. El héroe de este decanato es también un orador, un cantor, un maestro de la palabra que edifica. En este tramo de Tauro, la motivación se alimenta del reconocimiento de que cada obra bien hecha habla por sí sola y se convierte en enseñanza para otros. El mensaje es que la grandeza no reside únicamente en acumular o disfrutar, sino en construir con sabiduría, en dejar un legado de claridad y de belleza, en usar la voz para sembrar esperanza y certeza. El segundo decanato de Tauro revela que la riqueza más poderosa no es solo la que se guarda en la tierra, sino la que se comparte en palabras, en canciones y en obras que trascienden. Así, el segundo decanato de Tauro es la tierra que florece con orden, la voz que instruye con dulzura y firmeza, la paciencia que se vuelve maestra de generaciones, el canto que resuena en los pueblos y el fruto que se reparte en la mesa. Es la épica del crecimiento consciente, la motivación de saber que cada raíz firme se convierte en árbol, y cada árbol en bosque que protege y da vida. En su vibración se encuentra la certeza de que lo sólido puede ser también luminoso, de que lo bello puede ser útil, y de que lo simple, sostenido con amor y claridad, es capaz de construir lo eterno. En el segundo decanato de Tauro se abre una dimensión que no solo habla de la expansión de lo material y la fortaleza de lo tangible, sino también del despertar de un puente entre lo terrenal y lo mental. Mercurio, al entrelazarse con Venus en esta franja zodiacal, aporta un matiz que transforma lo sólido en palabra, lo estable en idea, lo bello en lenguaje. Esta unión genera una cualidad única, la de poder transmitir la abundancia no únicamente a través de la posesión y del goce, sino mediante la enseñanza, el intercambio y la comunicación. Se trata de una energía que sabe traducir el orden de la naturaleza en conocimiento humano, y en ello se halla un carácter épico, pues otorga la capacidad de perpetuar la herencia de lo aprendido. Lo que a menudo permanece velado en este decanato es la fuerza de la memoria. Mercurio es el mensajero, el guardián de los recuerdos y de las historias, y cuando se combina con la solidez taurina, esa memoria deja de ser fugaz para volverse permanente, arraigada. Es en este tramo donde el alma aprende a construir tradiciones, a conservar lo valioso, a guardar con celo lo que merece transmitirse. Así como la tierra guarda en su interior las semillas para que germinen en la estación propicia, el espíritu del segundo decanato de Tauro guarda palabras, saberes y relatos que florecen cuando se entregan a los demás. La épica se encuentra en comprender que las palabras aquí no son efímeras, sino que son capaces de convertirse en legado duradero. Este decanato no solo exalta la comunicación entre personas, sino también la comunicación con la propia naturaleza. En él se percibe la capacidad de escuchar los lenguajes ocultos de la tierra, de interpretar el murmullo de los vientos, el canto de los pájaros, el movimiento de las aguas. La conexión sensorial, que en Tauro siempre es poderosa, aquí adquiere matices de traducción, lo que se percibe puede convertirse en mensaje, lo que se siente puede ser expresado y compartido.
Es un poder que permite transformar la vivencia en enseñanza y que convierte la experiencia en palabra viva. La belleza, regida por Venus, también adquiere un nuevo matiz en este decanato, pues se une a la claridad mercurial. Lo estético no es únicamente goce visual o sensorial, sino que se convierte en un lenguaje codificado, en un mensaje simbólico. Cada obra de arte, cada melodía, cada poema y cada artesanía producidos bajo esta energía llevan en sí un mensaje profundo, una enseñanza que trasciende el simple deleite. La belleza se transforma en conocimiento, y el conocimiento, en belleza. El héroe de este decanato es entonces también un artista consciente, capaz de usar la armonía para guiar, enseñar y transformar. Otro aspecto fundamental de esta franja zodiacal es la relación entre estabilidad y adaptabilidad. Si el primer decanato es raíz firme, el segundo se abre hacia el movimiento de la comunicación y de los intercambios. Existe aquí una flexibilidad particular, la capacidad de permanecer sólido en lo esencial, pero abierto a la transformación en lo secundario. Es la tierra que, aun siendo firme, permite que el agua se filtre y alimente lo que se cultiva. Esta enseñanza motiva a encontrar un equilibrio entre lo inmutable y lo cambiante, entre la constancia y la adaptación, revelando que la grandeza no consiste en resistirse a todo cambio, sino en saber integrarlo sin perder el eje. Este decanato porta también la semilla del comercio y del intercambio como formas sagradas de relación. Bajo la influencia de Mercurio, el intercambio de bienes, palabras e ideas se convierte en puente de prosperidad. No se trata solo de acumular, sino de multiplicar lo poseído a través de la interacción con otros. El espíritu de comunidad que se despierta en este decanato enseña que la abundancia se expande al circular, que lo que se comparte crece y que la riqueza verdadera no se limita a lo material, sino que incluye el conocimiento, la experiencia y la sabiduría compartida. La dimensión épica de este decanato se revela también en la figura del constructor consciente. Aquí el héroe no solo defiende ni protege, sino que erige estructuras con claridad y visión. No se contenta con el crecimiento espontáneo de lo natural, sino que busca dar forma, organizar, diseñar. Es la imagen del arquitecto que no solo ve la piedra, sino el templo que puede nacer de ella, no solo contempla la semilla, sino que imagina el bosque en expansión. Este decanato inspira a pensar en grande, a proyectar más allá del presente, a edificar con la certeza de que lo que se construye perdurará. En el segundo decanato de Tauro también vibra con fuerza la capacidad de transmitir paz a través de la voz y de la palabra. No se trata de una retórica agresiva ni de discursos vacíos, sino de una comunicación que calma, que convence por su serenidad y que inspira confianza. La épica aquí radica en que la victoria no se alcanza por la imposición, sino por la persuasión suave, por la claridad de lo dicho, por la fuerza tranquila que transmite seguridad. El héroe de este decanato es también un mediador, alguien que construye puentes entre diferencias, que armoniza lo disperso y que logra la unidad con la palabra firme y serena. En esta franja zodiacal se encierra la motivación de comprender que la inteligencia práctica y la claridad mental son tan esenciales como la fuerza y la constancia. El mensaje es que no basta con sostener, sino que es necesario saber interpretar, transmitir y guiar. La verdadera grandeza aquí no se mide únicamente por la cantidad de lo acumulado, sino por la sabiduría con la que se administra y por la generosidad con la que se comparte. El segundo decanato de Tauro eleva la voz de la naturaleza para recordarle al ser humano que la abundancia, para ser verdadera, debe convertirse en enseñanza, en legado, en ejemplo de que lo sólido y lo bello también pueden ser lúcidos y fecundos. Así, en este decanato la vida no se limita a crecer, sino que aprende a narrarse a sí misma. La tierra no solo produce frutos, sino que cuenta la historia de cómo lo hizo. La voz no solo canta, sino que revela un camino. La belleza no solo atrae, sino que instruye. La comunidad no solo recibe, sino que aprende a transmitir. La épica del segundo decanato de Tauro es la certeza de que la estabilidad puede hablar, de que la materia puede enseñar, de que la vida misma puede convertirse en palabra eterna que se transmite de generación en generación. El tercer decanato de Tauro se alza como la culminación de la fuerza terrestre, el momento en que lo sembrado y cuidado con paciencia revela su poderío pleno. Si el primero ancló las raíces y el segundo ordenó el crecimiento con claridad, este tramo final es la consagración de la abundancia, el despliegue de la obra terminada, la madurez que muestra en todo su esplendor la riqueza de la tierra. Aquí se manifiesta la victoria del tiempo y la perseverancia, el fruto colmado que reposa en las manos de quien confió en la labor constante. Es el instante en que el ciclo de la siembra alcanza su clímax, y la naturaleza proclama que nada fue en vano, que cada esfuerzo silencioso da lugar a una cosecha digna de celebración.
En este decanato gobierna Saturno como Ceo regente, junto a Venus, y su presencia imprime solemnidad, disciplina y sentido de responsabilidad a la dulzura y fertilidad venusina. Saturno, el señor del tiempo y de las estructuras, otorga una dimensión heroica a la perseverancia taurina, porque convierte el goce y la abundancia en deber, en compromiso con la permanencia. Aquí no basta con disfrutar de lo conquistado, se pide custodiarlo, sostenerlo, protegerlo de la erosión de los años. El tercer decanato de Tauro no se conforma con lo efímero, sino que anhela lo eterno, aquello que se levanta como piedra inmutable frente a los siglos. Este es el territorio de los constructores de legado, de quienes no solo siembran para sí, sino para generaciones venideras. Es la imagen del árbol centenario que da sombra a los descendientes, de la montaña que permanece incólume ante los vientos. La épica de este decanato es la del guardián de lo imperecedero, aquel que levanta templos, que custodia valores, que protege los frutos de la tierra para que no se pierdan en el olvido. Aquí se funden el disfrute y la responsabilidad, la belleza y la solidez, el placer de lo logrado y el compromiso con lo que debe perdurar. El tercer decanato de Tauro encarna la victoria sobre el tiempo inmediato. La lección es comprender que la grandeza verdadera se mide en aquello que resiste, en lo que permanece cuando lo demás se desvanece. Bajo esta influencia, la naturaleza misma recuerda que la abundancia no es un instante pasajero, sino un ciclo eterno que debe respetarse y honrarse. Cada fruto cosechado en este tramo zodiacal lleva consigo la promesa de continuidad, porque no es un fin en sí mismo, sino la semilla de un nuevo comienzo. Saturno, al entrelazarse con Venus, dota a la belleza de una seriedad majestuosa. No se trata solo de adornos ni de placeres sensoriales, sino de la belleza que se alza como estructura sólida, de la armonía que se fija en la materia y se vuelve duradera. Aquí se encuentra la grandeza de las obras de arte que sobreviven al tiempo, de las construcciones que se mantienen firmes siglo tras siglo, de las tradiciones que no se marchitan. La belleza del tercer decanato de Tauro es una belleza que enseña, que se impone con dignidad, que recuerda a cada ser humano que lo efímero puede ser encantador, pero lo eterno es sagrado. En este tramo se intensifica la relación de Tauro con la paciencia. No es la paciencia inicial de la semilla que espera, ni la paciencia del brote que crece lentamente, sino la paciencia del guardián que vela por la permanencia. Es la paciencia de quien sabe que todo lo sólido requiere esfuerzo y sacrificio, de quien comprende que los frutos más dulces no nacen del azar, sino de la dedicación sostenida. Esta paciencia es en sí misma un acto heroico, porque desafía a la impaciencia del mundo, porque se mantiene firme en medio de la inmediatez y proclama que el tiempo es aliado, no enemigo. La épica de este decanato también se revela en la fortaleza interior que se despierta en quienes llevan su impronta. No se trata de una fuerza violenta ni de un impulso arrollador, sino de una resistencia inquebrantable. Es la fuerza que se mantiene cuando todo lo demás se derrumba, la que sostiene la estructura aunque los vientos soplen con furia. En este tramo zodiacal habita el espíritu del bastión, de la roca que no cede, de la tierra firme que siempre ofrece refugio. Quien encarna esta energía lleva dentro de sí un poder silencioso, pero capaz de resistir cualquier tormenta. El tercer decanato de Tauro enseña también el valor de la responsabilidad como virtud suprema. Lo que se posee aquí no es solo para el disfrute personal, sino para el cuidado de quienes dependen de ello. Este tramo invita a convertirse en protector, en custodio, en administrador sabio de los recursos. La abundancia se convierte en deber, porque lo que se ha logrado debe sostenerse y transmitirse. La motivación que surge de esta energía es clara, el esfuerzo individual alcanza su plenitud cuando se convierte en legado colectivo. En su dimensión más profunda, este decanato revela el poder de la permanencia como acto de rebeldía contra la fugacidad. Es la afirmación de que hay cosas que merecen durar, que hay valores que no deben olvidarse, que hay conquistas que deben preservarse. Aquí se canta a la solidez del amor que resiste el paso de los años, a la obra construida con paciencia que trasciende al Creador, a la fidelidad a principios que sostienen la vida. Es el tiempo en que la voz de Venus se hace grave, solemne, pero no pierde dulzura, recuerda que lo bello y lo placentero también pueden ser firmes, también pueden sostener la eternidad. En este decanato, la motivación surge de comprender que la vida no es solo instante, sino ciclo, no es solo disfrute, sino compromiso, no es solo conquista, sino custodia. El mensaje es que la verdadera grandeza no radica en lo efímero de un triunfo, sino en la capacidad de erigir algo que permanezca, que dé frutos incluso cuando uno ya no esté presente para recogerlos. La épica de este tramo es la del héroe que se convierte en guardián del tiempo,
que abraza la responsabilidad de sostener lo conquistado y que entiende que su obra pertenece también al futuro. Así, el tercer decanato de Tauro se alza como la corona del signo, el momento en que la tierra no solo es fértil, sino sagrada, en que la abundancia no solo es disfrute, sino deber, en que la belleza no solo encanta, sino que enseña y perdura. Es la imagen de la montaña que desafía los siglos, del árbol que da sombra a generaciones, del templo que se mantiene en pie como testimonio de fe y de grandeza. Su voz proclama que lo sólido es lo que salva, que lo eterno es lo que merece ser amado, y que la victoria más alta no es la que se alcanza en un instante, sino la que se mantiene a través del tiempo como faro de certeza y de fuerza inmutable. En el tercer decanato de Tauro existen dimensiones que trascienden lo ya dicho, territorios que se despliegan en lo invisible y que hacen de este tramo zodiacal una verdadera consagración del espíritu en la materia. Lo que en apariencia es únicamente la culminación de un proceso natural, en realidad es un umbral hacia una sabiduría más profunda, la de comprender que todo lo sólido no solo es fruto de la perseverancia, sino también del equilibrio entre disfrute y disciplina, entre dulzura y rigor, entre el cuidado de Venus y la severidad de Saturno. Esta dualidad crea un carácter único, un poder que no se encuentra en ningún otro lugar del zodiaco con tal intensidad. Lo que a menudo se pasa por alto en este decanato es el sentido de madurez espiritual que se esconde detrás de la abundancia. Aquí la materia no se celebra de manera superficial, sino como vehículo de trascendencia. Saturno aporta la noción de responsabilidad kármica, de que todo lo recibido conlleva una obligación de cuidado, de que cada don otorgado debe ser cultivado con consciencia y transmitido como herencia. La tierra fértil de Tauro en este tramo no es simplemente un jardín para el deleite, sino un terreno sagrado que se convierte en altar. Cada fruto obtenido bajo su influencia lleva consigo un mandato: usarlo con sabiduría, compartirlo con justicia, sostenerlo con humildad. El tercer decanato de Tauro revela también la profunda relación con el tiempo cíclico. No es solo la paciencia de la espera ni la firmeza de lo que resiste, sino la visión de que todo lo que se edifica debe formar parte de un ciclo mayor. Aquí la vida enseña que cada cosecha guarda dentro de sí la semilla de un nuevo comienzo, que todo legado material o espiritual debe ser transmitido para que la rueda siga girando. Esta comprensión otorga una dimensión épica, porque conecta al ser humano con la eternidad. Lo que se construye y se protege en este decanato no muere, sino que se transforma y se prolonga a través de generaciones. Otro aspecto que merece ser desarrollado es la relación entre este decanato y la noción de estructura interna. No se trata únicamente de la construcción externa de templos, casas o monumentos, sino de la edificación invisible de la fortaleza del carácter. Saturno aquí exige que el individuo se convierta en un edificio humano capaz de resistir los embates de la vida. La disciplina, la constancia y la fidelidad a los propios valores son los cimientos invisibles que se levantan en esta franja zodiacal. Así, la verdadera obra maestra del tercer decanato de Tauro no siempre se encuentra en la materia tangible, sino en la capacidad de un alma de sostener su coherencia a lo largo del tiempo. En este tramo también se despierta una conexión especial con la naturaleza en su faceta más monumental y duradera. Si el primer decanato se vincula con la semilla y el segundo con el brote en expansión, el tercero resuena con la montaña, con la roca, con los paisajes que parecen eternos a los ojos humanos. Esta resonancia no es casual, la energía aquí invita a aprender de lo que permanece, de lo que no se deja moldear fácilmente, de lo que resiste la erosión del viento y la lluvia. Es la enseñanza de la naturaleza en su faceta más solemne, que inspira al ser humano a volverse igual de firme, igual de imponente, igual de eterno en su propósito. Existe también una dimensión ritual en este decanato, pues bajo la influencia de Saturno la relación con la materia se vuelve ceremonial. No se trata de acumular por acumular, ni de disfrutar sin medida, sino de establecer un orden, un rito, una forma consciente de vivir la abundancia. Aquí los gestos simples adquieren la grandeza de lo sagrado: encender un fuego, partir el pan, construir con las manos, sembrar un árbol. Cada acto cotidiano puede volverse épico cuando se hace con plena conciencia del tiempo, del deber y de la trascendencia. En el tercer decanato de Tauro también emerge con fuerza la idea de sacrificio como parte de la abundancia. Saturno enseña que lo que se desea preservar requiere esfuerzo, renuncia y disciplina. Este sacrificio no es un castigo, sino un acto heroico que otorga dignidad a lo obtenido. La victoria de este decanato no es ligera ni fácil, está impregnada del sudor del trabajo y de la renuncia a lo superfluo. En ello radica su grandeza. Lo que se logra aquí es inquebrantable precisamente porque ha sido conquistado con responsabilidad y con entrega. En esta franja zodiacal la voz de Venus se vuelve más grave y profunda, pero no pierde su dulzura.
Se convierte en canto solemne, en música que no solo deleita, sino que eleva. Es la vibración que une lo bello con lo duradero, lo placentero con lo trascendente. Aquí la música, el arte y la belleza ya no son únicamente un deleite momentáneo, sino que se convierten en símbolos de permanencia, en obras que se transmiten como legado. Es la sinfonía que resuena en templos, en plazas, en generaciones, recordando que lo verdaderamente bello es aquello que puede resistir el paso de los siglos. En la dimensión motivadora, el tercer decanato de Tauro inspira a comprender que la victoria no es un instante de gloria, sino una permanencia. El mensaje es claro: lo que vale, vale porque dura; lo que se conquista, se dignifica cuando se sostiene; lo que se disfruta, se engrandece cuando se comparte. La motivación surge de la certeza de que cada acto disciplinado, cada esfuerzo paciente y cada decisión firme construyen no solo una vida, sino un legado que trasciende el tiempo. La épica de este decanato es la del guardián del futuro, aquel que comprende que sus actos no terminan en sí mismos, sino que son piedras en el camino de generaciones enteras. La responsabilidad que emana de esta energía convierte al ser humano en eslabón de una cadena eterna, en puente entre lo que fue y lo que será. El héroe aquí no brilla por un instante, sino que se convierte en roca, en fundamento, en sostén. Así, el tercer decanato de Tauro se erige como la consagración de la estabilidad y la permanencia, el momento en que la tierra revela su rostro más solemne y más fértil, el instante en que la abundancia se convierte en deber y en herencia. Es el canto profundo del tiempo que no destruye, sino que consagra; es la voz de la montaña que permanece; es el eco de los templos que atraviesan los siglos. Su mensaje es una proclama a la eternidad: lo sólido es sagrado, lo que se cuida permanece, y lo que se construye con disciplina se convierte en inmortal.